La Ilustración es la filosofía hegemónica de la Europa del siglo XVIII. Esto quiere decir que se inserta en diversas tradiciones nacionales. Podemos entender que hay una Ilustración inglesa que va a tener características propias frente, por ejemplo, a una Ilustración francesa. Es decir, la Ilustración no llega a formar un sistema compacto de doctrinas y, sin embargo, sí se configura como un articulado movimiento que tiene vertientes filosóficas, pedagógicas y políticas que cautivan progresivamente a las clases cultas y a la burguesía en ascenso en los diversos países europeos. ¿Cuál es la característica fundamental del movimiento ilustrado? Bien, en primer lugar podríamos decir que es una confianza enorme en la razón humana. Veamos, Kant, que es el primer filósofo que veremos en el curso de filosofía de los siglos XVIII y XIX, en su respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, un texto de 1784, nos da esta respuesta. La Ilustración es el abandono por el hombre del estado de minoría de edad de la que él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de valerse del propio entendimiento sin la guía de otros. Esta minoría es imputable a uno mismo cuando su causa no consiste en la falta o en un defecto de la inteligencia, sino en la ausencia de decisión y de valentía para servirse del propio entendimiento sin la guía de otros. Sapere aude, ten la valentía de utilizar tu propia inteligencia. Atrévete a saber. Este, dice Kant, es el lema de la Ilustración. Si nos fijamos en el texto de Kant que acabo de leer, queda claro algo. Para los ilustrados, como también, por supuesto, para el mismo Kant, nuestras mentes tienen que liberarse de los prejuicios y de las servidumbres espirituales. Eso que Kant dice, el estar siempre pensando en lugar de valiéndose de la propia razón a través de la guía de lo que otros nos dicen, lo que otros nos cuentan, lo que se dice. Para lograr liberarnos de todo este tipo de servidumbres y de diversos errores y de prejuicios, la solución que van a encontrar los ilustrados es incrementar nuestro conocimiento. Por eso el énfasis en atrever a utilizar nuestra propia inteligencia. Ahora bien, si se fijan, cuando hablamos de atrevernos a utilizar nuestra propia inteligencia en contra de los prejuicios o de las opiniones heredadas por otros, hay un énfasis muy fuerte que la Ilustración está subrayando en relación con la razón, y esto tiene que ver con su uso crítico. La Ilustración defiende fervientemente un uso crítico y desprejuiciado de la razón con el propósito de liberarse tanto de dogmas metafísicos como de prejuicios morales, como de lo que se considera que son supersticiones religiosas, como de lo que se considera también que son relaciones que van a conducir a la tiranía política. La Ilustración, con esta confianza en la razón, es una filosofía optimista, un optimismo que al final de esta sesión tendremos que examinar con lupa y acerca del cual vamos a tener que hacernos varias preguntas, pero quedémonos primero en constatar en qué consiste este optimismo. El optimismo tiene que ver en primer lugar con que es la filosofía ilustrada es la filosofía de la burguesía en ascenso. Es una filosofía basada en esta ideología burguesa de que si te esfuerzas y trabajas, progresas. Progresas a nivel individual, pero también progresas a nivel social y progresa la humanidad. La base de este progreso, que sería espiritual, material y político, está siempre para los ilustrados el uso crítico y constructivo de la razón. Digamos que solo se puede progresar a través de este uso crítico y constructivo de la razón. Ahora bien, la pregunta que nos tendríamos que hacer es la siguiente: ¿de qué razón estamos hablando? ¿Cómo entienden los ilustrados la noción de razón? La razón ilustrada no es un compendio de verdades eternas, como podríamos pensar, digamos, una razón orientada hacia la escolástica de la Edad Media. Tampoco es la razón de las ideas innatas, como podría ser la razón cartesiana, sino más bien la fuerza de la mente humana entendida como condición para alcanzar la verdad y como guía hacia la verdad.
Vamos a tratar de explicar un poquito esto en términos filosóficos. Los ilustrados tienen confianza en la razón y en este sentido podemos decir que son herederos de pensadores que ya hemos visto, como Descartes o como Spinoza, los racionalistas. Sin embargo, a diferencia de las concepciones racionalistas de estos, la razón de los ilustrados es la del empirismo, es la de Locke. Es la de aquellos que analizan las ideas y las reducen todas a la experiencia, si recuerdan su trimestre pasado. Entonces, la primera característica que tenemos que tener clara de esta razón, además de que es una razón crítica, es que es una razón limitada y controlada por la experiencia. Veamos qué quiere decir esto un poco más detenidamente. La razón de los ilustrados es la razón que encontramos o que encuentra su paradigma en la física de Newton. La física de Newton, o la razón que encontramos en la física de Newton más bien, no apunta a las esencias, es decir, no se pregunta cuál es, por ejemplo, la esencia de la gravedad o la causa última de la gravedad, no formula hipótesis ni se pierden conjeturas sobre la naturaleza última de las cosas. Sin embargo, más bien, ¿qué es lo que hace? Parte de la experiencia y en continuo contacto con esta, busca las leyes de su funcionamiento y las comprueba. A eso nos referimos cuando hablamos de una razón limitada y controlada por la experiencia. No es una razón metafísica, como podríamos pensar, no es una razón que se dedica de alguna manera a construir sistemas más allá de la experiencia o que no necesitan ser verificados experimentalmente. Encontramos una razón así, por ejemplo, en pensadores que ya hemos visto con anterioridad. Buena parte de la filosofía está construida de esta manera. Esta razón ilustrada, sin embargo, tiene que ver con una manera de entender la razón que cada vez es más identificada con la manera de trabajar de las ciencias y sobre todo de las ciencias naturales. Otra de las características de esta razón ilustrada es su uso público. Y voy a volver a citar a Kant. El uso público de la razón debe ser libre en todo momento y solo él puede poner en práctica la ilustración entre los hombres. Entiendo por uso público de la propia razón el uso que uno hace de ella en cuanto estudioso ante todo el público de lectores. Es decir, lo que está tratando de defender Kant es que el conocimiento no puede ser producto de una revelación privada o de un grupo de iniciados o de iluminados. Tiene que ser algo que puede ser defendido públicamente y conocido por cualquiera, algo que puede ser limitado y controlado por la experiencia y que por lo tanto se puede someter o poner a prueba. Subrayemos entonces algo que es fundamental. Hemos visto hasta ahora que la principal característica del movimiento ilustrado es la confianza en la razón y hemos visto las características que tiene esta razón. En primer lugar, es crítica. En segundo lugar, es una razón limitada y controlada por la experiencia. Me gustaría ahondar un poquito más en esto para que no haya ninguna duda al respecto. Al decir que es limitada y controlada por la experiencia, lo que quiero decir es que es experimental e inductiva. ¿Sí? En este sentido es a lo que me refería cuando señalaba su paralelismo o su semejanza con el modo de trabajar y de operar de las ciencias. En este sentido, como es una razón experimental e inductiva, como trabajan las ciencias naturales, es una razón que no tiene nada que ver con las verdades de la revelación religiosa y que tampoco reconoce las verdades innatas de la filosofía racionalista, por ejemplo, el cogito cartesiano. Recuérdense que es el pienso, luego existo de Descartes, ¿no? ¿Por qué no lo reconocen? Porque evidentemente la razón ilustrada es una razón que tiene que partir de la verificación experimental. Entonces no puede partir de ninguna idea innata que no se pueda verificar experimentalmente y tampoco puede partir de ninguna verdad religiosa que no pueda ser sometida a juicio crítico y a experiencia. Entonces a eso nos referimos con una razón que está controlada y limitada a la experiencia. Bien, otra de las cuestiones que es importante señalar aquí es que si bien la razón ilustrada es una razón que tiene su influencia o su proposición
a la hora de ser formulada en el ámbito de las ciencias naturales, el campo de acción de esta razón se extiende mucho más allá. La razón ilustrada abarca básicamente todo aquello que hace referencia no solo a la naturaleza, sino también al hombre, a la política, a la educación, absolutamente a todo, ¿no? Entonces se piensa que todo lo que se refiere al hombre puede ser investigado y debe ser investigado a través de la razón. Los principios de conocimiento, las conductas éticas, las estructuras, las instituciones políticas, los sistemas filosóficos o la fe religiosa. Entonces, en ese sentido es en el que va a obrar o operar la razón ilustrada. De hecho, habría que añadir algo más. En la medida precisamente en que esta razón es empírica, es decir, en que está controlada y limitada por la experiencia, en la medida en que es inductiva, en la medida en que es experimental, es precisamente que esta razón logra ser crítica. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso hace que se oponga al conocimiento metafísico y a este tipo de conocimientos que tienen la característica de precisamente no ser ni inductivos ni experimentales. Entonces, en ese sentido es en el que la ilustración va a poner, por así decirlo, en apuros o en problemas a la metafísica, sobre todo en buena medida a partir o con la obra kantiana, como veremos posteriormente. Ligada entonces a la experiencia, a lo experimental y al inductismo, de alguna forma la razón ilustrada es contraria a todo aquello que se va a considerar los mitos y las supersticiones de las religiones positivas, que los ilustrados además a menudo ridiculizan con bastante sarcasmo. ¿Qué son las religiones positivas? Pues las llamadas religiones confesionales, es decir, el cristianismo, el islam, el judaísmo, todas aquellas que presuponen un cuerpo de doctrinas, especialistas religiosos o sacerdotes, artículos de fe, etc. Entonces, en este sentido, estas religiones positivas van a ser blanco del sarcasmo muchas veces de los ilustrados. Hay que hacer aquí una precisión. Fundamentalmente esto es más notorio en la Ilustración francesa. En la Ilustración francesa incluso llega a haber una corriente, aunque va a ser minoritaria, atea y materialista. En la Ilustración inglesa y alemana no, y la irreverencia acerca de la religión es menos notoria. Entonces, ¿qué sucede con los ilustrados? Los ilustrados, si no son ateos, porque como les acabo de señalar, la corriente atea es sobre todo francesa y es minoritaria, son lo que se conoce como deístas. ¿Qué son los deístas? Los deístas son aquellos que admiten una religión que consideran racional y natural. A ver, ¿cómo entendemos esto? El deísmo se considera una religión racional porque admite, según los deístas, siempre según los deístas, solamente aquello que la razón humana estaría dispuesta a admitir. Es decir, no obliga a la aceptación de artículos de fe que serían imposibles de admitir si no es bajo el supuesto de la fe por parte de la razón humana. Entonces, ¿cuál es un ejemplo, el ejemplo clásico del deísmo para señalar una premisa de la cual ellos pueden partir, una premisa religiosa que no contradice a la razón humana? Pues la existencia precisamente de una inteligencia superior. Esta inteligencia superior habría creado tanto el orden natural, y por eso precisamente sería un orden, sería una inteligencia capaz de crear orden, y el orden, en tanto que no es caos, presupone unas leyes, y de ahí que nosotros podamos conocer leyes de la naturaleza y que la naturaleza se rija por leyes. Y también esta inteligencia de alguna manera habría o sería la responsable de que los parámetros del bien y del mal no fueran totalmente arbitrarios, sino que hubiera acciones que todos pudiéramos reconocer como buenas y acciones que todos pudiéramos reconocer como malas. Estos son los supuestos, por así decirlo, de la religión natural y racional de los deístas. ¿Por qué es racional? Ya lo he señalado, porque para los deístas no repugna a la razón humana el creer ninguna de estas cosas. ¿Por qué es natural? Porque se basa fundamentalmente en el orden de cómo vemos que están establecidas las cosas según ellos
en la naturaleza. Entonces, en este sentido y de alguna forma, el deísmo tendría que ver con la aceptación de estas cosas. Evidentemente, el deísmo no tiene nada que ver con aceptar ritos, contenidos religiosos, milagros, historias sagradas, instituciones como la iglesia. Para los deístas, de hecho, todas estas cosas no son sino supersticiones fruto del miedo y de la ignorancia. De hecho, los deístas piensan que si bien esta inteligencia creó el mundo natural y fomentó unos parámetros sobre el bien y el mal que de alguna manera nos permiten distinguir y no caer en la arbitrariedad a la hora de decidir lo que es bueno o lo que es malo, más allá de eso, su papel se acabó. Es decir, la divinidad que ha hecho esto para los deístas muestra la mayor indiferencia por las vicisitudes y las anécdotas humanas. No es una divinidad a la que le puedas prender una vela, no es una divinidad a la que te puedas encomendar, no tiene nada que ver con eso. Es como una inteligencia impersonal que ha ordenado y estructurado la realidad de una determinada forma y que con eso precisamente hace que la realidad tenga un orden y pueda ser conocida por nuestra razón. Si se habla entonces de religión natural, también se va a hablar de cosas como derecho natural. Natural significa aquí, es sinónimo aquí de racional, o mejor dicho, de no sobrenatural. Por ejemplo, fíjense que la religión a la que están apelando los deístas es una religión racional, no sobrenatural. ¿Por qué es racional? Porque no está basada en los milagros, no está basada en todas estas cosas que contradicen las leyes de la naturaleza, sino que el supuesto de que existe una inteligencia creadora tiene que ver con las leyes mismas de la naturaleza. En este sentido es en el que se habla de una religión natural. Bien, también se habla entonces en la ilustración de derecho natural. Esto quiere decir que la fuente jurídica, la fuente del derecho, no es sobrenatural, que es lo que se había creído en el derecho, por ejemplo, medieval, sino que es un derecho natural en el sentido en que es conforme o con base a la razón humana. En el espíritu de las leyes, Montesquieu, que va a ser uno de los enciclopedistas y uno de los principales ilustrados franceses, señala básicamente que las leyes del derecho son objetivas y no modificables, al igual que las de la matemática. En este sentido, esto es porque para él las leyes son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. El derecho natural se basa en un conocimiento de la naturaleza de las cosas y de cómo deben de regir las relaciones entre ellas. Por eso se habla de derecho natural y por eso al mismo tiempo los ilustrados defienden que estas leyes tienen objetividad, que de alguna manera no son modificables, exactamente igual que las de las matemáticas, y que simplemente lo que tenemos que hacer es conocerlas a través de la razón. Es decir, su objetividad y su no modificabilidad no se debe a que sean palabra de Dios ni nada parecido, sino a que simple y llanamente responden a cómo son las cosas, a la naturaleza de las cosas y a las relaciones que deben de regir entre ellas. En este sentido, la ilustración presupone una creencia, y subrayo la palabra creencia. Se cree en la naturaleza inmutable del hombre. Todo esto, como he señalado ya, vamos a tener que revisarlo críticamente al acabar esta sesión. Se cree, como les decía, en una naturaleza inmutable del hombre, hecha de inclinaciones, instintos y necesidades sensibles que no han cambiado y que van a seguir siendo las mismas desde el inicio hasta el final de los tiempos. Y en este sentido, basada en esta idea de naturaleza fija, de naturaleza inmodificable, de objetividad de la naturaleza, en la que es la idea que va a estar detrás de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, mediante la cual la Asamblea Constituyente Francesa especifica en 1789 los principios que servirían como documento programático de la Revolución, precisamente. Estos derechos del hombre y del ciudadano son considerados naturales, es decir, procederían de el orden natural y de las relaciones entre las cosas. Por eso son derechos que no están sometidos ni objetos a discusión. Y serían los siguientes, según la Declaración de 1789.
la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Se señala, por ejemplo, que la ley es igual para todos y se señalan límites precisos al poder ejecutivo con objeto de proteger la libertad personal y la libertad de opinión, de religión y de palabra. La ley es la manifestación de la voluntad general y se afirma que cosas como que, por ejemplo, la propiedad, que sería un derecho, es un derecho absolutamente inviolable. A ver, ¿qué es lo relevante de esto? Bueno, lo relevante, lo que me interesa que vean de esto es que efectivamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es una muestra del pensamiento ilustrado y de lo que hemos considerado derecho natural, es decir, un derecho derivado de la naturaleza, de sus leyes y de su ordenamiento. En este sentido, sin embargo, nosotros hoy, si lo vemos de manera más crítica, podemos ver que presupone una idea de hombre. Y digo hombre con toda la intención, porque en primer momento fueron solo los hombres, las mujeres estaban excluidas, pero además presupone una idea de hombre o de persona que es claramente individualista. Ahorita puede ser que no lo veamos tan claramente porque estamos muy permeados de muchas de estas nociones, pero fomenta una estructura o una idea de la subjetividad que es claramente individualista. Evidentemente, los ilustrados que fomentan la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no lo ven así. Presuponen que el hombre por naturaleza es así, pero esto que ellos están presuponiendo por naturaleza supone muchas ideas previas que habría que ir analizando de manera muy cuidadosa porque tienen repercusiones y relevancia y consecuencias políticas muy importantes. Bien, en este sentido entonces también habría que señalar que otra de las declaraciones importantes es anterior a la francesa y es la americana de 1776, que además de alguna manera es a la que se van a remitir precisamente los franceses cuando establezcan la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración americana de 1776, que es formulada por los representantes del pueblo de Virginia, ¿sí? Señala lo siguiente: todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes y poseen determinados derechos innatos de los cuales, cuando entran en estado de sociedad, no puede ningún pacto privar o despojar. Todo el poder reside en el pueblo y por consiguiente de él procede. Son algunas de las características de estas declaraciones. Lo interesante aquí, repito, es que suponen estas declaraciones los principios básicos del Estado, lo que se va a conocer como el Estado de Derecho o de los ordenamientos constitucionales de los estados democráticos de tipo occidental, que están basados precisamente en esta idea, en una idea de derecho natural y de que estos derechos se derivan de un orden que está legitimado por la naturaleza y por las leyes que rigen naturalmente a las cosas y a las personas. Entonces, eso es lo que me interesa subrayar. Si ustedes, por ejemplo, contemplan esta noción como todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, con algo que ya han visto cómo eran las cosas en la polis griega, verán la diferencia. En la polis griega solo son iguales, o el principio de isonomía solo aplica a los ciudadanos griegos miembros de esa polis, del cual de este derecho estarían excluidos ¿quiénes? Las mujeres y los esclavos y los extranjeros. Lo que vemos aquí es que eso para los griegos era lo natural, así era el orden de las cosas. Para los ilustrados, lo natural o el orden de las cosas es la extensión de todos estos derechos, en primer lugar, a los hombres, a todos los hombres, y vuelvo a subrayar el hombres. Bien, otra de las cuestiones que me interesa subrayar y dejar como claras es que cuando hablamos de ilustración o del movimiento ilustrado, no nos estamos fijando tanto en la originalidad de los contenidos, que además son muy diversos y muy variopintos, sino más bien en un modo de hacer, en un modo de pensar que tiene que ver con esto que les he ido señalando. Esta razón controlada y limitada por la experiencia, cuyo uso es público,
que es crítica, que de alguna manera enfatiza en este sentido todo lo que tiene que ver con lo que se considera la naturaleza o lo natural, como este concepto de lo natural en contraposición a lo sobrenatural es el que va a regir desde la religión natural, el derecho natural, hasta toda una concepción que abarca también a la moral. En este aspecto nos falta, sin embargo, señalar que las ideas ilustradas tenían que ser difundidas. Ahora bien, como veíamos al inicio de la sesión, la ilustración principalmente capta la atención de las clases cultas y de la burguesía en ascenso de los países europeos. Entonces, en ese sentido, las ideas ilustradas tardan en penetrar en lo que llamaríamos las masas populares de la Europa del siglo XVIII. En líneas generales, las clases populares permanecieron ajenas al movimiento ilustrado, pero los ilustrados sí se dedicaban a propagar las nuevas ideas en las clases intelectuales y en la burguesía avanzada de toda Europa, interesando cultural y políticamente a naciones muy diferentes entre sí, desde Inglaterra hasta Italia, desde Portugal hasta Prusia, desde Francia hasta Rusia. Entonces, la capacidad divulgadora de los ilustrados es algo que tiene que ser destacado, ¿sí? Los exponentes de lo que se llama el siglo de las luces o las ideas ilustradas, recuerden que las luces tienen que ver con esta capacidad de la razón de iluminar, ¿sí? De alguna manera de sacar de las tinieblas del oscurantismo, de la superstición. Entonces, de ahí que estén muy relacionada con toda la imagen que tenemos de la ilustración, y como los ilustrados también se promocionan de alguna forma a sí mismos, ¿no? Entonces, como decía, si bien no tienen ideas filosóficas demasiado originales y tampoco crean en líneas generales grandes sistemas teóricos, sí son considerados los ilustrados como consejeros natos, como guías naturales de la clase media emergente. Y en este sentido insisten profundamente en la divulgación de sus propias opiniones. Entonces es importante ver cuáles fueron los medios utilizados para acelerar la circulación de las ideas ilustradas o iluministas. Y digamos que fueron los siguientes. En primer lugar, las academias. En segundo lugar, la masonería. En tercer lugar, los salones. En cuarto lugar, la enciclopedia. En quinto lugar, las cartas. En sexto lugar, los ensayos. Y en séptimo lugar, los periódicos y las revistas. Vamos a tratar de explicar un poquito más cada uno de estos modos de difusión. Las academias, que me imagino que ustedes ya vieron o están familiarizados con lo que eran las academias que surgen en el siglo XVI y se van extendiendo durante el siglo XVII, se multiplican en el siglo XVIII. De alguna forma, los ilustrados habían asumido una postura muy crítica ante las academias. ¿Por qué? Porque con demasiada frecuencia se habían dedicado a ejercicios bastante literarios y bastante abstractos, y en este sentido ellos fueron críticos porque lo que les interesaba fundamentalmente es que las academias generasen una mayor atención a las ciencias naturales, físicas, matemáticas, a los estudios agrarios, etc. Entonces, en ese sentido, las academias que se multiplican en el siglo XVIII son más bien desde esta segunda perspectiva y desde esta segunda óptica. Un fomento sobre todo de lo que llamaríamos la cultura empírica. Esa sería como importante. ¿De qué se trataban estas academias más ligadas a la cultura empírica y a la experimentación? Pues se trataba de todo, desde la física de Galileo hasta el contagio de la viruela, desde temas astronómicos hasta cuestiones historiográficas, lingüísticas y políticas. Y hay que señalar que las academias o asistir a la academia era algo que abierto al público, que es una de las características, como vimos, de la razón ilustrada, este uso público de la razón, esto de que no formara parte de circuitos, por así decirlo, de iniciados o de circuitos privados, sino que pudiera exponerse y defenderse un argumento racional con base en la experimentación de manera pública. El segundo lugar, aparte de las academias, que sirvió de difusor de las ideas ilustradas fue curiosamente para quien no esté muy familiarizado, la masonería. La masonería es una organización típicamente ilustrada. Los masones tienen su propia
historia de cómo ellos se cuentan a sí mismos y a sus adeptos, ¿no? Cómo se genera la masonería creo que es desde el Templo de Salomón, pero bueno, en términos históricos, la masonería surge en Londres en 1717, y muy pronto se pone de moda en Europa. Fueron masones Goethe, Mozart, Voltaire, Diderot y hasta Casanova. La primera masonería londinense respondía, o de alguna forma es una organización que se crea, por así decirlo, en Inglaterra, con la idea de generar una forma de defensa ante los enfrentamientos políticos y religiosos que había experimentado el país. Y en ese sentido, digamos que la masonería inglesa va a hacer más énfasis en la tolerancia, que por otra parte es una de las características de la Ilustración inglesa. Como les decía, no es tan irreverente con respecto a la religión como la Ilustración francesa, y más bien lo que va a hacer es promover una tolerancia, donde da igual lo que tú seas, si crees en una cosa, si no crees, etcétera, etcétera, pero de lo que se trata fundamentalmente es de respetar ciertos principios de convivencia social y política. La masonería del mundo latino, por otra parte, fue bastante más agresiva y anticlerical. Pero en cualquier caso, la masonería funciona como un difusor de las ideas ilustradas porque su base son principios profundamente ilustrados. Por ejemplo, la fe no dogmática en un único Dios. Los masones lo llaman el arquitecto del universo. El énfasis en la idea de la educación de la humanidad, la idea de que tiene que haber amistad tolerante entre hombres de culturas diversas, es decir, que los masones se reconocen aunque sean de distintos lugares o de distintas procedencias, ¿no? Entonces, y en ese sentido, digamos, el énfasis también en obedecer a una ley moral que se ve también dictada por la misma naturaleza. Evidentemente, la Iglesia condenó muy pronto la masonería. En 1738 ya tenemos la primera condena de la Iglesia a los masones, porque los masones rechazan todos los artículos o las verdades de fe porque las consideran dogmáticas. Su creencia en el Dios como arquitecto del universo es una suerte de deísmo, lo que veíamos con anterioridad. Y en ese sentido, digamos que esta efervescencia de la masonería que nace en Inglaterra y se extiende por las naciones europeas forma parte o es un importante difusor de todas estas ideas deístas, de esta razón, por así decirlo, tolerante o antidogmática que es propia de la Ilustración. El tercer difusor de las ideas ilustradas son los salones, que son otro instrumento de la cultura propia del siglo XVIII. Los salones son lugares de encuentro y de reunión para literatos y estudiosos, donde llegan los extranjeros de prestigio, y de alguna manera es como una suerte de lugar donde la gente acude para relacionarse, para intercambios intelectuales y para de alguna manera lograr entender la lógica social que impera en el momento. París es quien suministra el modelo adecuado, digamos el París que en ese momento es el espejo en el que se refleja básicamente casi todo el mundo europeo. Las anfitrionas de los salones suelen ser mujeres y en este sentido de alguna manera es como una de las presencias femeninas que vemos participar en la Ilustración, donde en los salones se discute acerca de filosofía, se interesa por los descubrimientos científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como un elemento de socialización y de difusión de ideas muy importante. El cuarto lugar es la enciclopedia. La enciclopedia resume lo que los ilustrados consideran como el saber y el conocimiento acumulado por la humanidad para lograr el progreso. Tenía 17 volúmenes y logró un éxito editorial impresionante. Las ganancias obtenidas por los editores fueron del 500%, que es un beneficio, digamos, que jamás se había visto. Y fue una herramienta formidable para el pensamiento ilustrado. La enciclopedia, por ejemplo, una de las cosas más características que hace, que señala el tipo de conocimiento que favorece a los ilustrados, es introducir el conocimiento técnico. Porque recuerden que la técnica durante mucho tiempo no fue considerada conocimiento. Si nosotros nos fijamos en la división que se hace desde la Edad Media entre las artes liberales y las artes mecánicas, que eran todas las que estaban relacionadas con la tecnología o la técnica, no eran consideradas artes, por así decirlo,
propias o jerárquicamente superiores. Las artes jerárquicamente superiores eran aquellas que no tenían absolutamente nada que ver con el trabajo manual ni con la destreza técnica, sino con la abstracción y con el pensamiento. Lo que vemos en la enciclopedia es cómo todo ese modelo de conocimiento se revierte, y precisamente por lo que se va a apostar es por un tipo de conocimiento cada vez más ligado a lo científico y a lo técnico. Otro difusor importante de las ideas ilustradas fue el epistolario o las cartas. La Europa de la segunda mitad del siglo XVIII disfruta de un largo periodo de paz. Y esto es muy importante porque permite una intensa correspondencia. Imagínense, si no, en la guerra es mucho más difícil que la gente se pueda cartear, que las cartas lleguen y que además, pues se pueda fomentar como un intercambio de ideas pues con calma, ¿no? Este periodo de paz permite eso y convierte, digamos, a los ilustrados en una clase que se va comunicando por encima de las fronteras nacionales. Se comunican además, ¿qué cosas? Pues por ejemplo las experiencias de viajes. En el siglo XVIII se viaja muchísimo más que en el siglo XVII, y con los viajes vienen informaciones científicas, y de ello de alguna manera se benefician las ciencias naturales y la historia, los tratados históricos que tienen un insumo de viajes bastante considerable. Otra de las herramientas de difusión fueron los ensayos. El ejemplo de ensayista es Voltaire, que de alguna manera el ensayo es como un escrito breve, tiene que ser vivaz, tiene que ser ingenioso, tiene que ser polémico, y de alguna manera había como un paso muy pequeño entre el ensayo y lo que se llamaba el libelo, que era como algo parecido a un panfleto, irónico, burlón, etcétera, ¿no? Los principales maestros del género ensayístico fueron los franceses, ¿no? En este sentido, y era una forma muy efectiva y muy eficaz de transmisión de ideas y como de efervescencia, de suscitar el debate rápido, ¿no? El estilo de los ensayos también se manifestó, por último, a través de otro canal de difusión que van a ser los periódicos y las revistas. Los periódicos y las revistas ya existen desde el siglo XVII, pero en el siglo XVIII se vuelven muchísimo más ágiles y se convierten en una poderosa arma de difusión ideológica. En 1782, para que se hagan una idea, en Londres se publican nada más y nada menos que 18 periódicos, y ustedes tienen que contrastar eso con la cantidad de analfabetas, además, que había en la época. Es decir, la gente que leía bastantes periódicos, ¿sí? Y en este sentido, digamos, 10 años después, imagínense, se van a editar 42. De 18 a 42, o sea, de que se leía. Las revistas y los periódicos en general se dedicaban a formular juicios con un estilo que pretendía ser bastante accesible e inmediato sobre los hechos políticos y culturales. Y de alguna manera lo que se difundía entonces, más que algo muy reflexionado con respecto a la ilustración en estos espacios, era más bien una actitud mental. Una actitud mental que tenía que ver con las características que he señalado con anterioridad. Vamos ahora a introducir algunas críticas a, digamos, la herencia ilustrada, la herencia que ha llegado hasta nuestros días, y que de alguna manera estas críticas señalan tópicos o temas espinosos con respecto a donde nos ha dejado la herencia de esta ilustración. La primera crítica tiene que ver con que la ilustración ha sido cuestionada desde diversos frentes por ser una ideología del progreso. Es decir, la ilustración es una fe, es decir, sostiene una confianza no razonada en que el proceso histórico de alguna manera está impulsado por una lógica, una dinámica propia que siempre va a conducir a un mejoramiento y perfeccionamiento en todos los niveles de la existencia, desde la existencia social hasta la ciencia natural y técnica, hasta incluso la política y la moral. ¿Cuál es el problema con esta perspectiva? Bueno, el problema tiene que ver con que la idea de progreso significa o es una forma de legitimar
los males que acontecen como males necesarios. Tú puedes decir, bueno, ahorita estamos en un momento de crisis, en un momento, pero de alguna manera esto es necesario para progresar, esto es necesario para ver la luz al final del túnel, etc. Entonces, en nombre del progreso se justifican un montón de barbaridades, un montón de, digamos, decisiones y de operaciones políticas altamente cuestionables. Tampoco es razonable pensar que el avance histórico significa siempre cotas mayores de perfección y desarrollo social, de racionalidad y de moralidad. Uno tendría que pensar con respecto a qué. Por ejemplo, si nosotros consideramos que es un progreso que haya aumentado la esperanza de vida, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿cómo ha aumentado la esperanza de vida y si eso se traduce en calidad de vida? Por ejemplo, ¿no? Porque si simplemente es que vivimos más años, pero a lo mejor más enfermos o con demencia senil o con otro tipo de padecimientos, uno tendría que cuestionar cómo medir el progreso en este sentido, ¿no? Entonces, hay como una problemática del progreso aquí, no es la única. Digamos, como supieron ver desde paradigmas filosóficos diferentes Nietzsche y Benjamin, por ejemplo, Nietzsche sostiene que bajo el progreso, esto que les decía antes, se pueden justificar muchas cosas, porque uno puede decir, bueno, ahorita este sacrificio es necesario para progresar, ahorita, y eso que es necesario para progresar, eso que estamos sacrificando o esa acción política que está siendo dañina en un momento dado, puede ser de alguna manera legitimada a través de esta ideología del progreso. Entonces, Nietzsche, criticando a Hegel, que es un pensador, uno de los pensadores que se ha usado más frecuentemente para defender una ideología del progreso, ya veremos cuando veamos a Hegel hasta qué punto esto puede o no puede ser del todo así, pero de alguna forma en la lectura que Nietzsche hace de Hegel es así, y él decía, para Hegel el punto culminante y el punto final del proceso del universo coinciden en su propia existencia en Berlín. Mirándolo bien, Hegel hasta tendría que haber dicho que todas las cosas posteriores a él han de valorarse como una mera superficialidad. No decía esto. En cambio, ha inculcado en las generaciones imbuidas de ese modo de pensar esa admiración por el poder del progreso, que de hecho se trueca cada instante en admiración descarada por el éxito y lleva al fetichismo del hecho consumado. Fetichismo para el cual se ha introducido ahora esta consigna muy mitológica y auténticamente germana. Hay que amoldarse a los hechos. La historia así avanza, así se progresa. Pero quien ha aprendido a doblar la espalda y agachar la cabeza ante el poder del progreso, termina por asentir con la cabeza en un gesto maquinal chinesco ante cualquier poder, ya sea un gobierno o una opinión pública o bien una mayoría numérica. Esto es de alguna forma lo que dice Nietzsche en una crítica a Hegel como ideólogo del progreso. En este sentido, digamos que el problema con la categoría moderna de progreso es que conduce a colocarnos como observadores sumisos ante un acontecer que se presenta con necesidad y plena justificación, porque eso es el progreso. Y en este sentido, lo que hace la ideología del progreso es de alguna manera eliminar cualquier cuestionamiento. Es decir, si así es el progreso, si así progresamos, pues no importa que estemos mal, no importa que nuestras condiciones de vida sean cada vez más lamentables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, la ideología del progreso sería para muchos autores algo que deberíamos de repensar y que ha hecho mucho daño porque ha conferido sentido a los presentes más oscuros. Es decir, con base en el progreso, en el futuro, se han justificado las atrocidades más terribles en el presente. Y esto ha sido muy notorio en las sociedades tanto capitalistas como en los experimentos del totalitarismo, de las sociedades totalitarias, que con base en el progreso, las máquinas, etcétera, la gente empezó a asumir condiciones de vida absolutamente terribles. La segunda crítica que creo que le podemos hacer a la Ilustración de alguna forma está vinculado con esta crítica al progreso, es que la Ilustración promueve una experiencia del tiempo en la que lo relevante es la orientación hacia el futuro, hacia el porvenir, precisamente por esta fe
en lo que ya hemos visto, en el progreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que la ilustración solo concibe presente, futuro, y con eso borra todo lo que tiene que ver con el pasado. Esto lo vemos en esa actitud que tiene frente a todo lo que considera prejuicios heredados de la tradición, etc. Pero esto también genera un problema y ha sido una de las críticas más importantes que se le han hecho a la herencia ilustrada, que son, de alguna manera, intenta promover sociedades carentes de memoria histórica. Y en ese carecer de memoria histórica, de lo que se carece muchas veces es de justicia, porque de alguna manera en este afán de moverse hacia adelante quedan pendientes todas las cuentas que no hemos saldado con el pasado y con todos los que murieron en ese pasado. Entonces, en este sentido, estas sociedades tan presentistas y tan orientadas hacia el futuro tienden a olvidar cosas importantes, porque un deber muy importante de una sociedad es saberse hacer cargo no solo de los vivos, sino también de sus muertos y de la justicia que estos muertos reciban. Entonces, estas sociedades que se mueven tan rápido tienen serios problemas para establecer sus propias genealogías, su propia justicia histórica con sus miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una de las críticas que más agudamente se le ha hecho a toda esta herencia ilustrada. Un tercer aspecto muy problemático y criticable de la ilustración es su carácter etnocéntrico, es decir, que adopta la cultura europea como normativa y como fuente originaria del proceso de ilustración mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son las consecuencias de esta? Que se considera que la cultura europea occidental le da a Europa y a Occidente en general una posición privilegiada a nivel mundial en relación a lo que sería el disque impulso de un progreso científico, material, moral y civilizatorio en todo el planeta. Entonces, se podría entender el uso del discurso ilustrado en los siglos XIX y XX, es decir, posterior al siglo XVIII por los países occidentales, como una forma de autojustificación frente a los demás países a los que van a calificar como en vías de civilización o en vías de ilustración, les falta casi decir, de su posición privilegiada. Este discurso etnocéntrico ha devenido y deviene todavía con mucha facilidad una forma de discurso colonial e incluso imperialista que reivindica para Occidente la tarea de extender y expandir las luces, la razón, la libertad, el progreso por las regiones del globo que aún no estarían ilustradas y que no serían civilizadas. Entonces, la ilustración legitimaría así, en términos filosóficos y morales, en realidad, la expansión colonial de Europa. Y una expansión colonial en el que tenemos como dos cosas que se van a dar la mano. Por un lado, la extensión de la razón, porque Europa se piensa a sí misma como aquellos que encarnan la razón, esta razón crítica que hemos visto, y la expansión de los productos manufacturados de la metrópoli también, ¿no? Las dos cosas irían de la mano. Entonces, y ambas se respaldarían por el uso de una violencia que estaría legitimada en nombre de la civilización. Y hay que decir que ni siquiera Marx fue del todo ajeno a este modo de ver las cosas, ¿no? Ahora bien, esta crítica tiene mucha fuerza, pero aún así hay que señalar que las cosas todavía son bastante más complejas, porque es cierto que la cuna de la Ilustración fue Europa, pero a finales del siglo XVIII se desarrollaron esfuerzos ilustradores o ilustrados radicales en otros lugares, no solo en las metrópolis europeas, sino por ejemplo en Latinoamérica. De hecho, la ilustración es protagonista en la lucha contra el sometimiento colonial de muchos de los países de América, de Latinoamérica. Y en este sentido, pues tampoco hay que negar eso, es decir, las herencias con las que cargamos son mucho más difíciles de gestionar que pintar una simple línea y decir aquí queda lo malo y aquí queda lo bueno. En realidad es una mezcla, una especie de zona gris
muy llena de matices. Entonces, la lucha colonial se hizo bajo principios ilustrados, la lucha contra el colonialismo. Pero no solo eso, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la liberación de las relaciones de servidumbre y esclavitud raciales que había impuesto la metrópolis, esa liberación de las relaciones de servidumbre y esclavitud racial, por ejemplo, en el caso de Haití, también tuvo que ver con la Ilustración, es decir, la Ilustración colaboró en esa liberación. Entonces, como les digo, es una situación muy compleja y que admite bastantes matices, porque podríamos decir que la Ilustración es el veneno en muchas cosas, pero también es la medicina en otras. Tiene como este carácter ambivalente, ¿no? Que habría que ir rastreando. Es como ver los matices también, ¿no? Pero ciertamente no se puede negar la impronta colonial que tienen las ideas ilustradas, ¿no? Incluso con todos los matices que acabo de señalar. Cuarta crítica que podríamos hacer al planteamiento ilustrado. La Ilustración persigue explícitamente la instauración del ser humano como señor y dominador de la naturaleza a través de la ciencia, la técnica y la industria, y en este sentido define la relación con la naturaleza como expolio y pura dominación. De ahí también su vínculo con el progreso, entendido de esta manera, ¿no? Entonces, digamos que la manera de la que la razón ha sido concebida en la Ilustración, esta razón que, como hemos visto, tiene que ver con lo experimental, con lo inductivo, tiene que ver también con la posibilidad de manipular, controlar y transformar técnicamente la realidad natural. Entonces, el núcleo de la razón sería finalmente, la conclusión que podríamos extraer, la dominación y la aplicación de tal concepto de la racionalidad en forma de conocimiento científico o de racionalización que lo que hace es finalmente cosificar absolutamente todo, ¿no? Divide el mundo entre el sujeto, que serían los seres humanos, y todo lo demás son objetos o cosas al servicio o que pueden ser manipulados para beneficio del progreso humano, ¿no? Y esta es una de las críticas más severas que se le han hecho a la Ilustración por las consecuencias que tiene con respecto a eso que se considera la relación con lo que llamaríamos la naturaleza. Y finalmente, otra de las críticas que se le puede hacer a la herencia o al pensamiento ilustrado es su carácter burgués, es decir, el hecho de que proyecta un mundo que coincide en sus límites con la sociedad burguesa moderna. En consecuencia, la pretensión de emancipación, este poder supuestamente de liberación que tiene la razón, se reduce más bien a la liberación respecto a las asimetrías que se basaban en la procedencia, en la sangre del antiguo régimen, del régimen aristocrático, digamos, ¿no? Pero dejaría totalmente intactas las otras asimetrías basadas, por ejemplo, en el mérito y en el éxito, que van a ser generadas y sustentadas y defendidas por la sociedad burguesa. Entonces, digamos que la Ilustración habría sido, desde este lugar, un movimiento político-intelectual de la burguesía ascendente, esta burguesía, digamos, con pretensiones de ascender, contra el orden social y cultural caduco de la aristocracia, que de alguna manera pues ya era como un parásito de la cual los burgueses se querían liberar, ¿no? En este sentido, todos los ilustrados y las constituciones políticas revolucionarias hijas de la Ilustración defienden por eso algo como el derecho a la propiedad privada, como derecho fundamental de los ciudadanos. Y en este sentido, digamos que la propiedad privada es como una de las, lo veremos cuando veamos a Marx, pero de alguna forma es como uno de los elementos de desigualdad más grande, de desigualdad social, ¿no? Entonces, en ese sentido, de alguna forma, esta defensa de la Ilustración y de todas estas constituciones políticas disque revolucionarias, en realidad no están apostando por una igualdad social real, sino más bien por la defensa de un derecho explícitamente burgués. Bien, pues esa sería, digamos, nuestra sesión dedicada a la Ilustración. Recuerden que es una sesión
que básicamente lo que pretendía era colocarnos en un determinado contexto, aunque el curso efectivamente inicia o se va a basar ya en la filosofía de primero de Kant, luego de Hegel, luego de Nietzsche y luego de Marx. Entonces, en ese sentido, no hay que perder de vista que esos van a ser los ejes de nuestro curso. Sin embargo, si acabaron de escuchar, me interesaría simplemente resaltar aquello que tienen que tener claro, es decir, aquello que cuando ustedes se pregunten qué es lo que entendí, tienen que tener claro. En primera, tienen que preguntarse o tienen que saber responder qué es la ilustración y qué es aquello en qué consiste su característica más, digamos, señalada. La segunda pregunta que tienen que responder, cuáles son precisamente o cómo describirían la razón ilustrada, qué es lo que la caracteriza, cuáles son los principios o aspectos que señalan esta concepción de razón que tienen los ilustrados. Después, otra de las cuestiones que hay que ver es, contra qué argumenta o arguye la razón ilustrada, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia entre las religiones positivas y el deísmo y por qué pensamos o por qué decimos que la mayor parte de los ilustrados son deístas? ¿A qué nos referimos con algo como una religión natural y sobre todo como un derecho natural? De alguna manera también sería importante que supieran cuáles son los principales modos en los cuales se difundieron todas estas ideas, a través de qué mecanismos, estas ideas ilustradas, y por supuesto que ustedes mismos se preguntaran acerca de las críticas que puede sugerir todo el movimiento ilustrado a la luz de lo que les señalé al final. Bueno, esto es básicamente la idea que tendrían que tener después de haber escuchado esto. Como saben, tienen su carpeta de lecturas en el Dropbox. Ahí dejo avisos de qué es lo que les aconsejo repasar para leer después de haber escuchado esto. Y también les dejo avisos de qué es lo que van a tener que leer en la semana para escuchar y llegar más familiarizados a nuestra primera sesión sobre Kant. Recuerden que en el Dropbox tienen, repito, toda la carpeta de lecturas y también las indicaciones de lo que se va a tener que hacer cada semana. También es importante recordarles que en caso de requerir asesoría se tienen que comunicar conmigo al correo electrónico y fijaríamos un medio o modo de hacerla, ya sea por chat, por Skype. Ahí veríamos cómo logramos acomodar tiempos y demás. Y también es importante señalar que en algunas ocasiones se les va a solicitar que entreguen algunos trabajos o avances o cuestiones, pero que será con tiempo suficiente y que por eso es muy importante que estén atentos al correo electrónico y al Dropbox. Cualquier duda, aclaración, pregunta, pues no duden en escribirme. Tienen todos mi correo electrónico, senia.yevenes@gmail.com. Gracias.